Rosario está viviendo horas extremas de violencia por parte de grupos narcos. Esto ya lo vimos. Es algo que viene hace bastante tiempo y ahora parece que recrudeció, ¿no? Sí, sobre todo el fin de semana. Lamentables hechos que la verdad nos cuesta mucho hablar de esto. Por eso está en línea con nosotros. La vamos a saludar a Danisa Primo, es periodista, conductora del programa Mañana Express en el canal Somos Rosario. Te saludamos, Danisa. Muy buen día. Walter Ayala, aquí con Galo Trinidad. ¿Cómo estás? Hola, Walter, hola Galo, buen día para todos ustedes. Bueno, decir buen día en la ciudad de Rosario es un eufemismo en este momento, porque la verdad que la situación que se está viviendo, sobre todo desde ayer, pero en realidad teniendo un poco de vista hacia atrás desde los últimos 5 o 6 días en Rosario, es extrema. Hay muchísima preocupación. Hoy la ciudad amaneció con un lunes con una fisonomía totalmente cambiada. Si uno recorre las calles parece un día feriado, porque se suspendieron la mayoría de las actividades por temor. Esa es la palabra que uno puede decir. Realmente hay mucho miedo en la sociedad en torno a lo que pueda pasar, teniendo en cuenta que hubo 4 homicidios con tintes narcos, por decirlo de alguna manera, y en estos momentos en la sede local de Gobernación se está brindando una conferencia de prensa que está encabezada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, está el gobernador Maximiliano Puyaro, acompañado de buena parte de su gabinete, incluso la vicegobernadora, la fiscal general de la provincia, todos tratando de aunar esfuerzos y criterios para poder de alguna manera poner fin a esta escalada de violencia que preocupa y muchísimo a la sociedad en este momento. Danisa, seguramente en un rato nos vas a contar un poco sobre esa conferencia de prensa. Te quiero preguntar algo primero. ¿Es cierto que el gobernador Puyaro ya había mandado a su familia a otro lado hace 2 semanas aproximadamente? En realidad hace un poco más, a poco de haber asumido Puyaro, que asumió el 10 de diciembre, tanto él como su familia fueron blancos de algunas amenazas, y en ese momento el gobernador declaró públicamente que su familia no estaba en la ciudad de Rosario por una cuestión de seguridad, que primero habían pasado unos días encerrados en su domicilio sin realizar las actividades habituales que realiza la familia. La familia del gobernador es una familia de un perfil muy bajo, tiene una vida totalmente normal como cualquier vecino de la ciudad, y en su momento el gobernador dijo que no estaban momentáneamente en la ciudad. No es un tema sobre el que tengamos demasiada información, por respeto a la familia del gobernador, pero sí es algo que el propio Puyaro había comunicado oficialmente, que la familia no estaba en la ciudad por una cuestión de seguridad, teniendo en cuenta que estaban amenazados. Ahora, Danise, con respecto a la llegada de Patricia Bullrich y de Petri ahí en Rosario, ¿llegaron también las fuerzas federales o todavía no? Bueno, lo que acaba de decir Luis Petri es que en el plazo de 24 horas van a llegar fuerzas federales, algo que en realidad, si nos remontamos a hace un mes y medio aproximadamente, ya se había anunciado y se había hecho un despliegue importante en el Monumento Nacional a la Bandera, con el lanzamiento de lo que en ese momento se llamó el Plan Bandera, que incluía la llegada de fuerzas federales, que después de a poco y de manera sigilosa algunas se fueron retirando. Eso fue lo llamativo, ¿no? Sí, esa es la verdad. Y no es la primera vez que pasa, y ha pasado con distintos gobiernos. Rosario viene siendo una ciudad muy castigada por la violencia y por el narcotráfico desde hace varios años. Y en distintos gobiernos, incluso en el gobierno de Mauricio Macri, cuando Patricia Bullrich ya había sido ministra, en el gobierno de Alberto Fernández, con Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, realizaron grandes despliegues de fuerzas federales, anuncios importantes y rimbombantes acerca de la llegada de fuerzas federales para colaborar y restablecer la ciudad en Rosario, y después las fuerzas federales de a poco se van retirando, sin ningún anuncio, por supuesto, y la escalada de violencia se mantiene. Lo que, a poco de asumir Milei como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, se lanzó lo que es el Plan Bandera en la ciudad de Rosario, que prometía ser un plan de saturación policial en las zonas más calientes, en los barrios más calientes, pero después también se fue diluyendo. Ahora, en conferencia de prensa, en estos momentos, tanto Petri como Patricia Bullrich están anunciando la llegada de más fuerzas federales, acompañadas de
bueno, una importante logística por parte de estos ingenieros del ejército que ya estuvieron una vez en la ciudad de Rosario hace aproximadamente un año, y bueno, una batería de medidas y de instrumentos de movilidad para poder incrementar sobre todo lo que tiene que ver con el patrullaje y la presencia de fuerzas de distinto tipo, ya sean federales, provinciales, en la ciudad de Rosario. Bueno, el gobernador, por su parte, también dijo que se va a convocar a todos los policías que hayan estado recientemente retirados para que vuelvan a la fuerza e incrementar el patrullaje. Bueno, da la sensación, por lo que contás y un poco también haciendo algo de análisis, da la sensación que Rosario viene siendo utilizado como una especie de campaña política también, porque es cierto lo que contás, es decir, la mayoría de los gobiernos en un momento, viste, haciendo alarde de que traemos tantos, venimos a combatir el narcotráfico, pero al final todo queda en nada. Sí. tengo muchos años de experiencia recorriendo las calles y siendo periodista en la ciudad, y bueno, y estas puestas en escena ya las vi, y recalco esto, la vi con distintos gobiernos de distintos signos políticos, y después queda todo en nada y parece que la ciudad queda bastante librada a su propia suerte. Eso también teniendo en cuenta que en los 4 años anteriores de gobierno en la provincia, bueno, lo que fue la política de seguridad fue muy pobre, sobre todo en lo que tiene que ver con inversiones. No hubo inversiones y hubo mucha desinversión, tanto lo que tiene que ver con móviles policiales como en capacitación de efectivos. Entonces, bueno, son públicas las declaraciones que ha realizado Puyaro a poco de asumir. Realmente se encontraron con una ciudad de Rosario donde había 15 patrulleros funcionando, en una ciudad que tiene más de 1 millón de habitantes y un problema de inseguridad muy grande. De a poco se fueron poniendo más vehículos en la calle, pero claramente no dan abasto. No son suficientes porque tampoco están los recursos humanos para seguir incrementando. Claro. Ahora, por eso que también se hace un llamado a todos los policías retirados para que puedan volver a la fuerza. Es raro que suceda eso en una ciudad que ya viene con varios gobiernos viviendo esta situación tan difícil de inseguridad. Es raro que se desfinancie así a la fuerza, por ejemplo, policiales, dejarle con tan pocos patrulleros. Y ahora con estos 450 efectivos que promete Bullrich de todo federales, ¿vos creés que se puede resolver parte del problema o se puede combatir un poco la violencia que hay? Lo que voy a decir es más una expresión de deseo que una realidad. Que uno pueda hacer, claro, que una realidad que uno pueda hacer sobre el futuro. Ojalá que sí. Al incrementar el patrullaje siempre es una forma de prevenir. Incrementar los controles en la calle también es una forma de prevenir. Si va a ser suficiente, no lo sabemos. La ola de violencia, porque ya esto... O sea, hay que dejar en claro algo. Rosario fue una ciudad que tiene problemas de inseguridad desde hace mucho tiempo, pero esto ya no es inseguridad, esto es violencia. Es una violencia extrema hacia la sociedad que nos ha dejado a todos pensando que en algún momento nos puede tocar, o a nosotros o a alguien cercano. Entonces, eso es lo que ha hecho que hoy la ciudad esté paralizada. Hoy Rosario no tiene transporte urbano de pasajeros porque el jueves pasado fue baleado el chofer de una línea de transporte que fue baleado en la cabeza y falleció el fin de semana, falleció ayer. 2 taxistas fueron asesinados en emboscadas con disparos en la cabeza, y eso hace que desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana se corte el servicio de taxis. Asesinaron un playero el sábado a las 11:30 de la noche, y eso hizo que ayer desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche, en señal de duelo, las estaciones de servicio permanezcan cerradas, y desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana no se expenda combustible en ningún lugar de la ciudad. Claro. Los docentes públicos no están dando clases hoy por temor. Docentes privados, 9 de cada 10 escuelas decidieron abrir las puertas hoy. Las facultades están cerradas. O sea, hay un miedo generalizado en toda la ciudad que hace que prácticamente esté paralizada. Bueno, hizo bien el gobernador en llamar a un estado de terrorismo, porque eso también hizo a que de alguna manera llamara la atención a nivel nacional
y Patricia Bullrich venga a Rosario, traiga las fuerzas que había sacado, que no se entiende bien por qué, cuál es la situación, aunque muchos hablan de que supuestamente no acompañó al DNU y bla, 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 todo, viste que siempre el tema político, lamentablemente... Siempre está metido, lamentablemente. Está metido, ¿no? Y hoy escuchaba algo que me llamó mucho la atención, Danisa, y es lo que decían, por ejemplo, algunas personas hoy: me despido de mi familia sin saber si voy a volver. O sea, esto es algo que realmente te da una cosa, te genera algo en el cuerpo que la verdad no, o sea, es increíble, ¿no? O sea, tener que llegar a que hoy tengamos que escuchar esto y que recién ahora vengan las fuerzas y digan, bueno, acá estamos presentes, vamos a ayudar a Rosario, es realmente muy loco, ¿no? Sí, es que es la sensación que tiene mucha gente, salir a trabajar y bueno, y no saber si se va a volver. Claro, y ese es el efecto justamente que busca el narcotráfico, ¿no? De sembrar el terror. Claro, es el efecto que se busca, el pánico constante a cualquier hora y en cualquier lugar, porque algunos de los ataques fueron a la noche, como son los taxistas y el playero, pero al chofer de colectivo que balearon, lo balearon en plena tarde, en una calle de altísimo tránsito, en un colectivo que venía con pasajeros a bordo, ¿no? Entonces es la incertidumbre de no saber qué va a pasar ni cuándo va a pasar. Ahora, la generación de terror que se vivió durante toda esa sensación que se vivió el fin de semana, tiene que ver también un poco con esa famosa foto que publicaron, que ha molestado y mucho. ¿Qué dice la gente al respecto? Bueno, hay opiniones encontradas en cuanto a eso. Hay mucha gente con la que uno habla y que te dice, bueno, eso no debería haberse publicado. Y también están las personas que reconocen, bueno, veníamos reclamando un accionar duro en contra de las cárceles, en contra de las personas que están en las cárceles, como la restricción de la comunicación hacia el exterior, y ahora se está haciendo y estas son las consecuencias. Porque no hay que perder de vista algo también. Muchos de los homicidios, el año pasado, el año 2023, Rosario tuvo una tasa altísima de homicidios. Creo que se superaron los 300 homicidios. Muchos de esos homicidios fueron cometidos, la gran mayoría, por sicarios. Esos sicarios actuaban por órdenes de personas que ya estaban detenidas. De hecho, la mayor parte de las personas que fueron condenadas por estos homicidios, porque muchos de ellos se han esclarecido, fueron condenadas estando detenidos. Entonces, desde las cárceles se impartían las órdenes para las ejecuciones de personas afuera. En ese caso, las ejecuciones eran hacia personas que tenían algún tipo de relación con alguna de las bandas narcocriminales, ¿no? Son casos diferentes a los que se dieron ahora, que se ejecutaron a personas inocentes. En ese momento, las ejecuciones estaban relacionadas con idas y vueltas entre las propias bandas que lo que hacían era disputarse el territorio. Entonces, en ese marco, se estaba reclamando acciones concretas y precisas y más duras hacia lo que estaba sucediendo adentro de las cárceles. Eso es lo que genera que en este momento esa famosa foto al estilo Bukele sea criticada por algunos sectores pero defendida por otras, porque en algún punto era lo que se reclamaba que sucediera. Claro. Una última de mi parte, Danice. Teniendo en cuenta que van a hacer patrullajes en toda la ciudad es inmensa, tiene muchísimas calles, vamos a ver si alcanzan la cantidad de vehículos que le han proporcionado. En Rosario, ¿se sabe cuáles son los lugares, los barrios más complicados o por lo menos donde se origina esta violencia? Sí, por supuesto. Hay lugares muy específicos de la ciudad que están marcados como las zonas rojas o las zonas más calientes, y eso lo saben las fuerzas de seguridad, lo sabe el Ministerio de Seguridad de la provincia y también el Ministerio de Seguridad de la Nación. Eso se sabe y a esos lugares es que se va a apuntar específicamente en lo que es el incremento de patrullaje. Claro, lo que pasa es que para eso hay que estar bien preparado, porque esta gente está súper organizada. Exactamente, no hay dudas al respecto. Danisa, queremos agradecerte tu tiempo. Ha sido un placer poder hablar con vos. Seguramente que vamos a estar más en contacto porque queremos conocer cómo sigue la situación ahí en esa ciudad tan linda como es la de Rosario. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para lo que consideren necesario. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. Danisa.